Porque hablando del tema de la desinformación, nos acompaña el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez. Como siempre, ministro, bienvenido y buenos Muchas días. gracias, Fernando. Bueno, tema del Seguro Social. Ya estamos pues a menos de 48 horas de que esta llegue al Pleno de la Asamblea y ahí su discusión a primer debate. Bien. Eso es. La Caja del Seguro Social, tema importante en estos momentos. Mira, yo creo que el principal mensaje que hay que dar en estos momentos es que el presidente de la República responsablemente, él presentó un proyecto de ley a la Asamblea, el cual fue, desde el primer momento fue trabajado a través de una mesa de consultas, se recibieron propuestas, incluso se escucharon diferentes posiciones y opiniones en la Asamblea Legislativa. Durante el periodo de consultas, muchas ideas fueron presentadas y muchas fueron tomadas en cuenta, pero al final se presenta un proyecto de ley que trata de recolectar las mejores iniciativas tratando y abordando todo el tema matemático, porque el problema de la Caja de Seguro Social en estos momentos es un tema meramente o principalmente financiero. Es un tema de que la forma como está estructurado actualmente el IBM, especialmente el sistema de beneficio definido, Sí. tiene un componente de recaudo que no lo está alimentando de manera oportuna y que sus arcas o su forma de compensar vencen y tiene que modificarse la ley para poder realizarle aportes al sistema, para poder que se pueda realizar los pagos. De lo contrario, se agotan las reservas en el primer trimestre del Pero 2025. hay algo, ministro, que yo creo que sí vale la pena enfocarlo, porque yo creo que el problema del seguro no es solamente un problema financiero, porque también es un problema del tipo y la calidad de servicio que se está dando al asegurado. Es decir, aquí acabamos de ver un reportaje con el propio director general, pues tratando de ver cómo es la calidad de servicio que te está dando, lo que indica que pues es variable, no es uniforme. Sí, no hay una certeza. El problema de las medicinas, el problema de las cirugías, de la mora quirúrgica que hay, y todo eso, pues, dentro de ese problema financiero que también se está estructurando, porque al final la Caja del Seguro Social, como yo le he dicho, es la única institución con la cual uno tiene relación desde antes de nacer hasta tu muerte. Siempre vas a toparte con el Seguro Social en algún momento de su vida, sí, o si tal vez durante toda tu vida. Sí, viceministro, esas ventajas, porque la Cámara de Comercio, y lo veíamos en la pregunta del sondeo que hacemos en el día de hoy, precisamente se pronunciaba que hay mucha desinformación. Dentro de esta iniciativa, como docencia, ¿qué contiene o cuáles serían las ventajas de aprobarse este proyecto y que se convierta como ley de la Caja de Seguro Social? Mira, yo creo que lo más importante es entender, y gracias por el comentario, Fernando, yo creo que es muy importante, y hay que señalar que el director general ha logrado reducir la mora, sobre todo en operaciones cardiovasculares, sí, y en operaciones también hay un plan muy agresivo, lo escuchábamos con el tema de cataratas, que es una de las moras más importantes que se tienen. Pero mira, trayendo lo que mencionas, es muy importante señalar lo que esta ley hace y lo que esta ley no hace. Esta ley lo que en verdad se enfoca es provocar una reforma administrativa, una reforma financiera y una reforma tecnológica. Y este último punto tecnológico es, sí, el enfoque principal que va a ayudar a través de inteligencia artificial, a través de diferentes procesos, reducir y por lo menos controlar mejor todos los procesos, tanto de citas como de llamadas, para que el paciente o el asegurado pueda tener una mejor retroalimentación de cuándo y cómo. Mira, en la Caja del Seguro Social, la cantidad de citas que no se atienden o citas que se caen y nunca se cancelan y quedan espacios, causan una cola o causan una demora en el sistema, lo que agrava aún más. Entonces, realizando estas reformas va a permitir no solamente desde la óptica financiera, sino también administrativa y tecnológica para mejorar ese servicio de cara al asegurado. Ok, porque ahí el tema de la Caja del Seguro Social, el tema de qué pasaría, porque ahí dicen, no, podemos iniciar esa discusión el otro año.
tal vez sea demasiado tarde. Bueno, lo que no se tiene es tiempo. Y como tiempo. alguien decía, vamos despacio porque tengo prisa. Como Napoleón. Exactamente, vístame despacio. Voy Y, deprisa. y yo creo que ese es el punto. Yo creo que el gobierno nacional en ningún momento ha perdido el tiempo. Desde el momento uno que se entró, si tú analizas cada mes que pasó, cada mes que se estuvo encima, a través de las autoridades y los principales representantes, no perdieron el tiempo para poder abordar el tema e introducirlo a la Asamblea. ¿Cuál es el problema? Principal y medular es, como lo mencionaba al inicio, si como está redactada la Ley 51 en estos momentos, la ley no permite hacer movimientos financieros extraordinarios para poder realizarle aportes adicionales al sistema de beneficio definido. Se tiene que hacer una modificación de ley. Una vez el documento fue introducido a la Asamblea y el presidente de la República fue muy enfático, él no va a retirar el proyecto, él responsablemente entregó un proyecto íntegro, completo y que es sostenible en el tiempo. Es parte ahora de la Asamblea realizar los debates y es por eso que invitamos a que la Asamblea Legislativa empiece los debates y empiece las discusiones, porque de no aprobarse la ley oportunamente, el tiempo sigue corriendo. Los jubilados y pensionados necesitan poder cobrar sus pensiones y si llegado ese momento no se tienen los fondos, el gobierno responsablemente no va a dejar a nadie sin cobrar. Sin embargo, lo que va a suceder es que van a tener que sacar dinero de otros proyectos de inversión del Estado para poder aportar para esto. Creo que ya se están alineando los planetas, viceministro, porque de hecho hoy se están las consultas en Darién, pero ya se anuncia que el próximo jueves ya se estaría iniciando ese primer debate. O sea, que como que se está encarrilando la situación y podría sí aprobarse ese primer debate, al menos antes que culmine este año. Sería Yo creo que muy más importante. el primer debate, porque va a ser la discusión, va a ser por artículo, es lo que han dicho. ¿Cómo la Asamblea. sería? Mira, en estos momentos creo que la metodología es revisar todo el proceso, toda la ley completa, exactamente cómo va a ser revisado, si va a ser artículo o por paquete, lo desconozco, pero lo que sí es importante es que tiene que empezar el primer debate. Y la discusión debate. va a ser bien larga, porque Sí. si es así, imagínate, Porque Santiago. son 6 días hábiles que le quedan a la Asamblea este año. O sea, 6 días, Sí, imagínate. el 19, Ajá. el 23, el 26, el 27, el 26, perdón, el 30 y posiblemente el 31. Sí. Posiblemente, o sea, y el llamado a Ah, sesiones es hasta hasta el 31. O sea, 6 de diciembre. días. Y la cantidad de artículos que tiene. 200, ¿cuántos son? Creo que Más de son 250. un poquito más de 200, Sí. 70 artículos, y muchos tienen que ver con la estructura de gobernanza y operaciones de la Caja. Hay artículos que tienen que ver con la estructura y composición de la Junta Directiva. Hay artículos que tienen que ver con el manejo de los diferentes, como yo lo veo, como son 4 cajas, o las Sí, 4... que son 4 ministerios pegados en una sola Exactamente. institución. Entonces, cada uno tiene sus artículos y sus derivaciones. Sí. Muchas modificaciones dentro de la ley son cosméticas. Hay artículos que sí tienen modificaciones importantes. Sí. ¿Me explico? Pero, como el presidente lo dijo, no está escrito en piedra, pero hay que iniciar los debates. Y es importante que se inicien los debates. Y yo creo que lo más importante es enfocar las discusiones, tal vez en los puntos más álgidos, en los puntos más importantes, que tal vez pueden Sí, ser los más yo creo que hay demorados. un montón de artículos que uno puede decir, aquí la Exactamente. discusión no tiene absolutamente ningún O sea, ahora sentido. mismo el tema va enfocado con los superpoderes del director. ¿Qué más? Los llamados superpoderes del director, Ajá, ahí el está manejo uno. de las finanzas en entidades privadas, que son los que más polémica han, bueno, los 3 años de aumento en la edad de jubilación, La edad para, de jubilación. cierto grupo etario. Y yo creo que ya. Básicamente Sí, esos son los tres más, son los más polémicos. criticados y polémicos. Creo que fueron los más cuestionados o los más opinados, vamos a Más decirlo, más que cuestionados, más opinados. Pero mira, hay que ver esto positivo. Esta es una ley que le devuelve paz social a Panamá. Sí. Es sostenible en el tiempo. Esto no es una ley que es un parche. Esto es una ley que, como está concebida y estructurada, ha sido bastante responsable para poder
presentar en los diferentes sistemas de pensiones mejoras significativas en cada una de las líneas. Pero más allá de eso, permite una operación y permite llevar a la Caja del Seguro Social a un siglo XXI que lo demanda en el uso de tecnología, en el uso más eficiente de los recursos, poder adquirir mejor los medicamentos, poder alocar mejor los dineros. Es poder realizar que el director general, entiendo y respeto que se puedan considerar los superpoderes que menciona, pero permiten a un director general, que en estos momentos el señor Dinomón, muy buena elección, Sí. él pueda gestionar y maniobrar de buena manera, como buen padre de familia, los mejores resultados que se puedan esperar. Actualmente, como está la ley 51, los dineros de la caja no rinden prácticamente nada como está redactado. Esto es poder permitir que los dineros de los asegurados, porque el dinero es de los asegurados, y es sumamente importante dejar claro y un mensaje, la caja no será privatizada. Pero la pregunta, porque ahí está, por ejemplo, el caso de la Junta Directiva, que al final, la Junta Directiva tal y como está ahora mismo, la Junta Directiva de la Caja es un tribunal de última instancia en materia laboral. Obviamente que para una empresa que tiene 34.000 empleados, tiene siempre algún problema laboral que tiene que llegar y si uno ve, es decir, lo más cerca que yo he visto de la definición de una discusión bizantina son las actas de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. No sé si la has visto alguna vez, pero son cosas que tú no dices, realmente estos tipos perdieron tantas horas hablando esto. Y días a veces. Y días. Y días a veces. Me lo preguntas y no sabes, lo he vivido. Bueno, tú has sido miembro y presidente de la Junta Directiva de la Caja. Es bastante desgastante y eso es un tema que la ley nueva saca de la Junta Directiva. La estructura de la Junta Directiva como está actualmente se mantiene la misma composición, Sí. Son 11 miembros. 11 miembros que las modificaciones que se elevan son los títulos. O sea, trata de llevar a profesionalismo un poco más la Junta Directiva, no por lo que no sean profesionales, sino la exigencia y la responsabilidad a los propios gremios. Sí. Porque se le mantienen los mismos posiciones a los diferentes gremios. El CONEP mantiene 3, los CONATO, sindicatos, uno, tienes uno, los sí, servidores uno, públicos, FENACEP, tienes uno. salud, tienes Pero va a haber, ahora va a economía. haber requisitos específicos para, o sea, se mantiene la estructura, pero va a haber requisitos específicos para ser miembro de Tienes que la tener Junta. una licenciatura, Sí. tienes que tener ciertos... Siempre han exigido Que me parece los bien. títulos universitarios, ahora lo que exigen es un poco más de tiempo de experiencia laboral. ¿Y Que va a haber no- algún tribunal específico que se dedica a la parte esta Laboral. de los funcionarios? Sí, entiendo que se genera un tribunal o más bien el Departamento de Recursos Humanos muy parecido, o lo que se propone es algo muy parecido como lo que maneja ahora mismo la CP, en materia de manejo laboral. Sin embargo, la Junta Directiva siempre tiene un rol de garante, de velar, de establecer los lineamientos y de ser un supervisor sobre las operaciones de la dirección. Porque 34.000 empleados, es decir, realmente, Sí, es Muchísimo. muchísima gente. es decir, es muchísima gente. La Caja de Seguro Social puede decirse, es la empresa más grande que tiene el país. Mucho Estamos más que la hablando CP. que son más de 71 establecimientos a nivel nacional. Tiene 3 bodegas grandes de logística, flota de equipos, personal médico, personal administrativo, personal técnico. Entonces, cuando tú ves eso y un director general se ve amarrado de tomar decisiones o se ve amarrado en las posibilidades para poder gestionar y maniobrar para lograr los mejores resultados, claro, parte de las reformas es poder brindar a ese director general que la ciudadanía demanda, le exige y le pide posibilidades de gestionar, son los mecanismos que se establecen. ¿Qué dice realmente, viceministro? Porque es que esa es la parte que muchos dicen que es lo cuestionable, que el director o el que esté al frente de la Caja de Seguro Social va a tener a la libre decidir por millones hacia dónde lo enfoca, hacia dónde se invierte y qué tanto va a ser manejado o va a estar algunas personas garantes a garantizar que el dinero que se utilice o la decisión que se tome por el director sea la correcta. Sí, porque el problema es que si estamos haciendo una ley para que personas como Dinomón lleguen ahí, pues el gran problema es qué pasa si no son como Dinomón. Que han sido más los malos ejemplos que los buenos. Sí. Bueno, los requisitos para ser director general
son fuertes. ¿Van a subir? ¿Hay una nueva También escala? se plantea. Sí, es importante también señalar que la Junta Directiva tiene un rol muy importante al momento de una futura elección, porque hay un proceso de escrutinio muy importante a la hora del análisis previo. Hay competencias laborales, hay competencias de experiencia y sobre todo se evalúa mucho lo que es una presentación física. Porque no olvidemos que en el periodo de Juan Carlos Varela hubo 4 directores generales de la Caja. Claro, 4 directores generales no es algo saludable para la Caja. Para nada. La curva de aprendizaje, por más que lo puedas conocer, la curva de aprendizaje, entender los procesos, 6 meses. entender todo, lleva un tiempo. Entonces, poder lograr los mejores resultados, hay que dejar que el director general desarrolle. Y yo, viendo las modificaciones y viendo las propuestas, por eso yo hablo de que la ley, y vuelvo a retraer a que la ley provoca una reforma administrativa, provoca una reforma tecnológica y sobre todo financiera. Y es por eso que esas reformas no solamente hay que enfocarlas en base al director general, hay muchos departamentos internos que administrativamente también evolucionan. Hay reformas financieras en cómo se manejan los fondos, Sí. dónde se alocan, todo. Y las posibilidades de migrar a plataformas tecnológicas que tal vez actualmente, o procedimientos que actualmente la misma ley como está escrita no lo permite, por Sí. cómo está redactada, es pasar a un nuevo manejo de inventario, un nuevo manejo de procedimientos de reparto de medicina. Hay toda un nuevo umbral que se puede abrir de posibilidades con esta nueva ley. No, que muchos también desconocían que dentro de la iniciativa está incluido todos estos puntos. Así que es válida la observación que usted hace, viceministro. Muchas gracias. Así es. Bueno, el tema, obviamente, aprovechando que tenemos al viceministro de Vivienda con nosotros, porque es algo que hablamos con el ministro la semana pasada y todavía pues está esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con los intereses preferenciales? Los intereses preferenciales, hay que dejar claro que la ley de intereses preferenciales no ha vencido. Ok. La ley de intereses preferenciales es una ley que tiene como fecha de vencimiento como admisión de documentos Ajá. en diciembre de 2025. Todavía. Pero la ley de intereses preferenciales todavía, si lo ves desde cierta óptica, ella va a ser responsable y garante de que todos los intereses subsidiados son a 10 años e incluso en los tramos iniciales son hasta 30 años. Sin embargo, las conversaciones que estamos teniendo actualmente Sí. con los gremios, porque se han ensamblado una mesa de trabajo y sin mayor divulgación, porque es un proceso que está en marcha, estamos trabajando de cara y mira a entender las diferentes situaciones que están en el mercado en todo el país. Nos hemos reunido con promotores de Chiriquí, con promotores de Herrera, incluso de Coclé, y sobre todo de Panamá, que abarcan promotores que van desde Panamá Oeste a Panamá Este, Panamá Norte, que también tienen proyectos en Colón. Y es entender exactamente dónde están los principales limitantes. Tal vez el problema nunca ha sido construir las casas. Todos nos tramiten. El problema es poder calificar para una casa. Para comprar una casa. Entonces, hay un segmento poblacional que es atendido de cara a la parte social. Y esto nace con una ley que viene desde 1985, que es un incentivo a la empresa privada para provocar un desarrollo de vivienda en el segmento social que va desde 0 a 45 mil. Este segmento, que es considerado un segmento social, es ese segmento de la población que es más vulnerable, que tienen menos ingresos, Pues pero tienen derecho a un De esos a un 0 a hogar. 45 mil es el 70, el 90% de la población. Una cosa pero abrumadora. Pero, ¿ese incentivo se mantiene actualmente o ustedes están Actualmente- conversando? Ok, actualmente tiene cierto incentivo. Sí. Sin embargo, al vencer el bono, porque ese es un término que es muy importante señalarlo, se escucha mucho por ahí que se eliminó. No se eliminó. El bono solidario de 10.000 balboas, como bien lo indicó el señor presidente, no se renueva. No se renueva el 30 de junio. Y él venció el 30 de junio. Nuestra administración empezó el 2 de julio. Era algo que se sabía, estaba anunciado, estaba en la ley. Sin embargo, muchas viviendas se proyectaron mucho más allá de ese periodo.
eso no significa que hay viviendas que lograron entrar hasta el 30 de junio, que hay un proceso que el ministerio ha estado haciendo de revisión de esos proyectos y análisis para ver cuáles sí calificaron dentro del programa. Y es lo que nosotros llamamos como un aterrizaje suave del programa, que hemos estado analizando cuáles sí lograron entrar hasta el 30 de junio y van a terminar siendo desembolsados esos bonos, que podemos llegar en marco de tiempo a estarlos desembolsando probablemente hasta diciembre del 25, porque es a una manera progresiva como vaya entrando el presupuesto nuevo, que va a ser a partir de enero del próximo año. ¿Qué pasan, por ejemplo, algunos promotores de vivienda hacia el área de Panamá Oeste? Nos dicen que con este tema del bono solidario ahora no saben a quiénes van a poder aplicarle o la compra de esas viviendas. ¿No temen que básicamente para el 2025 se vea también impactado severamente el sector construcción? De hecho, veíamos cifras hace una semana que hablaban de un 40% de empresas que han optado, o sea, por simplemente cerrar, porque ya esto no es negocio, o sea, se ha convertido en un problema económico y que ya muchos no están optando por no comprar viviendas. Mira, yo agarro tu comentario, Birna, y yo lo voy a devolver de esta manera. A ver. El incentivo que se está trabajando es un incentivo para provocar una continuidad a la construcción de viviendas de la manera en que se venía dando. Pero hay que poder entender que esta mesa tiene 4 patas. Esta mesa tiene las personas naturales, que son los compradores, que tienen una necesidad, tienes unos promotores que están interesados en un segmento, pero a la vez tienes a una banca que por gestiones en administraciones pasadas se generaron deudas que superan más de los 300 o 400 millones de dólares. Una banca que está golpeada, incluso una banca que la banca privada se decidió retirar del segmento porque no lo veía como posibilidad. Una banca estatal que quedó cargando un segmento que al hacerlo quedó lastimada. Y tienes al Estado que responsablemente está analizando y quiere provocar una ayuda para que el más necesitado pueda tener acceso a esa vivienda. Porque sí, la ayuda es para esa persona que es la más necesitada. ¿A través de qué mecanismo? A través de incentivar a la empresa privada. Para que la empresa privada sea el motor de desarrollo. Porque nosotros en el Ministerio de Vivienda y dentro de los planes y las conversaciones con el ministro es, el Ministerio de Vivienda tiene que ser el catalizador, el creador de las plataformas para que la empresa privada desarrolle más, pero sin lastimar o castigar las arcas del Estado, ni castigar irresponsablemente a la banca. Entonces, es allí ese punto medio o esa mesa balanceada para que se pueda estabilizar que hemos estado trabajando. Porque las necesidades que nos han transmitido todo el mercado a nivel de la República de Panamá, las necesidades de Chiriquí no son las mismas necesidades de Panamá, o las capacidades de un panameño que labora en la ciudad no son las mismas capacidades de un panameño en el interior. ¿En qué ha quedado, viceministro, la entrega de viviendas? Estaba el proyecto hacia el área de San Miguelito, también... Miquisierra, y nos estaban hablando del sector de Esperanza, que también se iba a entregar un proyecto importante. Mira, la entrega de viviendas continúa, el Ministerio de Vivienda no ha parado. Bajo la gestión del ministro Jaime Jované, hemos podido entregar adecuadamente el proyecto Miquisierra, un proyecto de 320 apartamentos aproximadamente. Se ha culminado el proceso de entrega exitosamente, ya hay panameños viviendo allí que fueron analizados y capacitados para vivir, porque este término de capacitar es muy importante. Es un acompañamiento social que se le está dando a través del Ministerio de Vivienda para que las personas aprendan a vivir en comunidad. Pueden que hayan venido de vivir individualmente, pero ahora tienen que vivir en una comunidad, en un complejo habitacional, y tienen que saber cuáles son las capacidades que pueden o no pueden tener. Y también las responsabilidades con el mismo. Deberes y derechos. Exactamente. Yo creo que no hemos olvidado de eso. Pero bueno, el tema obviamente porque el ministro viene de CAPAC, viene del sector privado. Es decir, ¿hacia dónde ves el sector construcción este año 2025?
Sí, porque se apalancó en estos últimos años en la construcción de viviendas de interés social. Es decir, ¿hacia dónde debe ir en este 25? Con estos intereses preferenciales que ya sabes que son tan es decir, $20 tal vez de aumento en una hipoteca puede sacar a la calificación de esa persona. Es decir, ¿qué debe pasar ahora en este año 25? Mira, hay un déficit habitacional importante. Sí. La necesidad de vivienda es real, pero el Ministerio de Vivienda se está enfocando en un alivio y un incentivo, sobre todo, a los tramos que vemos como más vulnerables o inclusive a los tramos que necesitan un mayor incentivo a través de un mecanismo tal vez de un mayor subsidio a la tasa y viendo otros mecanismos trabajando con entidades multilaterales. El enfoque hacia dónde debe ir la construcción, respondiendo a esa pregunta, Sí. debe ir hacia la solución de vivienda, creando las medidas y las condiciones necesarias, que son en las que se está trabajando. Nuestro objetivo, asimismo, como antes hablamos del seguro y del marco de tiempo, hemos aprovechado este periodo entre noviembre y diciembre para reunirnos en esta mesa de trabajo. Sí. Y ya tuvimos una reunión muy exitosa esta semana que pasó, y es nuestra intención esta semana concretarla para recoger, como decir, los insumos que recogimos de esa mesa, Sí. sumarlos a los insumos que tuvimos también con la banca, y nos estamos sentando, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Ministerio de Vivienda, para poder crear o diseñar la ley más oportuna, que debiéramos estar entrando también a la Asamblea dentro de las primeras semanas de enero, para no desvirtuar, Sí, la desvirtuar la discusión. discusión de la caja. Posterior a la discusión de la caja, automáticamente debiéramos estar entrando con esta propuesta, lo que provocaría un dinamismo y una Sí. reactivación agresiva de estos segmentos que vemos de cara muy oportuna hacia el 2025. ¿Cómo termina el 2024 en déficit habitacional? El porcentaje, más o ¿O menos. cuántas unidades ustedes creen que es ese déficit habitacional que hay? Mira, hay varios números que hemos estado analizando entre 150.000, 140.000 déficit habitacional. Este año se lograron gestionar aproximadamente entre 15.000 y 16.000 viviendas Oh. en diferentes segmentos de la población, lo cual ayuda a paliar o a minorar un poco el déficit habitacional. Pero hay que tomar en cuenta que todos los años hay un crecimiento vegetativo o personas nuevas que salen al mercado, nuevos Porque profesionales hay que otro, demandan. hay otro que también hay otro ítem que creo que vale la pena tomar en cuenta, y es que personas menores de 35 años no están comprando sino alquilando. Exactamente. Sí. Eso también Hay una nueva distorsiona tendencia. tal vez un poco la Y esa es una tendencia global, se le llama mucho los nómadas. Hay nuevos profesionales que son nómadas O se profesionales. quedan en la casa de sus padres también. No, pero básicamente, es decir, Optan por alquilar optan en vez por de alquilar, comprar. Sí, este concepto de nómada profesional es muy curioso y el Ministerio de Vivienda ha estado poniendo atención. Sí. Y es por eso que también estamos trabajando una renovación de la ley de arrendamiento para provocar Claro. o incentivar también ese segmento. Los profesionales jóvenes, muchos les gusta pasar temporadas en diferentes zonas. Sí, porque no saben dónde, es decir, como trabajan desde su casa, no, se aburrirán de estar en su casa, así que van a otras casas y van a la playa. Y hay van a la muchos montaña. requisitos, propósitos para alquilar, Para alquilar. también, demasiados. Pero generar proyectos relacionados con arrendamiento, con buenas condiciones, con incentivos al mercado y con seguridad tanto a los que alquilan Como al alquilado. como al alquilador, porque ese es otro Sí. capítulo interesante, le brinda una oportunidad diferente a la población para poder tener una vivienda segura, decente, Sí. digna. ¿Me explico? Entonces, esa es otra alternativa en la que está trabajando el Ministerio de Vivienda. Porque hablando, hace un momento hablábamos con Acodeco de esas fronteras que no tan claras entre la Ministerio de Educación Y Acodeco. y Acodeco. Porque ¿qué pasa con los Airbnb? Sí, son responsabilidad de la Autoridad de Turismo, tienen que ver con el Ministerio de Vivienda, cómo le trabajan corresponde eso? Sí. depósitos que se lo piden a alguien que alquila y un contrato que tienes que dar al MIBI, pero el Airbnb, al ser alquiler de poco tiempo, no tiene esas amarres. Es decir, Sí.
Y que cómo muchas trabajarlo. veces se quejan las personas que reciben el servicio. Claro. Mira, el concepto Airbnb es un área nueva Sí, en totalmente. en todos los sentidos. Yo te puedo hablar responsablemente de los tiempos mínimos que se establecen en una ley de arrendamiento, Ok, pero un Airbnb no califica dentro de esos estos tiempos. arrendamientos. Y entiendo que el Airbnb debe estar regulado o debe estar en vías de ser regulado por las entidades pertinentes. Sin embargo, trayéndote de vuelta a la pregunta sobre los arrendamientos, es muy interesante también analizar esos periodos de arrendamiento dentro de la nueva ley, que es parte de lo que estamos analizando. ¿La ley cómo se va a denominar o la iniciativa que pretenden ustedes presentar? La ley existe desde 1975, es una ley de arrendamiento. Es una ley, el Ministerio de Vivienda como tal nace en el 73 y esta ley nace muy pegado al Ministerio de Vivienda. En esos tiempos, de lo que he podido leer, se realizaron proyectos muy interesantes en torno a la ley de arrendamiento, pero esa ley de arrendamiento se fue quedando en el tiempo y fue generando déficit en el mercado, afectaciones a los que alquilan, a los inmuebles y muchos edificios que ves en la ciudad que a veces uno se pregunta y que están en mal estado, no le dan mantenimiento. Sí. El trasfondo va muy arraigado, muy ligado a esta ley de arrendamiento. ¿Ustedes apuestan entonces a hacer una nueva iniciativa para ser presentada entonces el otro año? Sí, también es parte de una iniciativa legislativa que se quiere estar llevando el próximo año para poder provocar un desarrollo en ese segmento. Interesante. Bueno, viceministro Fernando Méndez, bueno, muy completo lo que hemos estado hablando. Atención, porque hay tranque en Vía España, cerca de la iglesia de Lourdes, aquí enfrente de los consultorios América, por parte de miembros de Frenadeso y de CONUSI. Están llevando a cabo el cierre de la Vía España. Al ministro Fernando Méndez, gracias por esta participación.